Por favor, vamos a Génesis capítulo 2 en nuestras Biblias. Ya tengo como 2 litros aquí para aguantar. Sí. Ok, bien hermanos, yo sé que ya teníamos varios domingos sin regresar al libro de Génesis y ahora sí quiero darle un impulso para ver si avanzamos por lo menos unos cuantos capítulos antes que el Señor venga. Si no, nos va a decir el Señor, pues, ¿qué pasó? Toda la vida en Génesis, ¿verdad? Entonces, vamos aquí al libro de Génesis capítulo 12. La lectura que hicimos juntos es la lectura donde vamos a estar, ¿verdad? Nada más déjame recordar y leer los primeros versículos del capítulo 12, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice versículo 4, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido que tú me ayudes en esta mañana. Vamos a estar en estos como 10 versículos tratando de explicar qué es lo que pasó aquí en la vida de Abraham cuando fue a Egipto, qué es lo que aprendemos. Pero sobre todo algo que, Señor, me anima mucho al estudiar estas historias es que, Señor, los patriarcas fueron modelos de fe. No fueron modelos perfectos, pero sí fueron modelos muy humanos, con los cuales podemos compararnos o con los cuales podemos, Señor, identificarnos. Creo que esa es la palabra correcta, identificarnos. Ayúdanos, Padre, por favor. Y danos gracia en esta mañana, que pueda yo explicar bien esta historia, que pueda yo, Señor, también traer una aplicación relevante. Ayúdanos, por favor, en esta mañana. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, algo que en mi estudio personal para predicar el libro de Génesis me impresiona mucho es, hermanos, los patriarcas, ¿verdad? Son este modelo que Dios quiso usar para enseñarle a Israel sobre la fe, ¿verdad? Hermanos, hoy en día, especialmente en el ambiente de la iglesia, cuando hablamos de la fe y hablamos del camino de la fe, uno puede ver tantísimos ejemplos, ¿verdad? Hermanos, yo personalmente como pastor, yo no me considero un hombre de fe, ¿verdad? Yo la verdad soy un hombre de cálculos, soy un hombre de cuentas, soy un hombre de ahorro, ¿verdad? No soy un hombre de fe. Pero yo he conocido personas que son hombres de fe, pastores que se avientan a cosas de fe, ¿verdad? Y yo cuando, por ejemplo, me acuerdo mucho, pues mis papás se recordarán, en Puebla compramos un terreno y estaba terreno, hermanos, nada. Y estábamos en una casa y el pastor dijo, nos vamos a ir al terreno. Y yo así, ¿y qué vamos a hacer ahí o qué, no? Y de verdad, Dios le ayudó y fue un paso de fe, ¿verdad? Fue muy divertido los cultos, especialmente cuando llovía, ¿verdad? Pero yo no hubiera salido de la casa donde estábamos ahí, ¿verdad? Y bueno, cuando uno habla de la fe, hay tantos ejemplos, tantas cosas. Yo a veces, no sé, sentado ahí como ustedes, escuchaba a los misioneros. Me acuerdo mucho de misioneros de Haití, hermanos Zavala. Me acuerdo mucho cuando ellos estaban hablando de sus testimonios del asunto de la fe. Me acuerdo que uno de ellos, no sé cuál, estando afuera de relaciones exteriores, y estaba, no, Señor, si tú me has mandado, tú lo vas a hacer. Mira, Señor, y hablando de esa manera, mira, Señor, te voy a retar o te voy a poner a prueba. Si tú esto va a pasar. Entonces ya el hermano iba y pasaba como el hermano decía. Y yo así como a la torre. Lo intenté una vez, no salió y pues ya. ¿Verdad? Hermano, es que este asunto de la fe de veras es tan variante, tantas personas.
Pero hermanos, al mirar las historias de Génesis y ver a los patriarcas, Abraham, ¿por qué les llamamos patriarcas? Bueno, porque ellos eran representantes de su familia ante Dios, ¿verdad? Esa era una de las características de los patriarcas. Ellos funcionaban como representantes de su familia ante Dios, como un tipo sacerdotes que no había hasta que Dios lo instituyó. Por eso creemos que Job era un patriarca, ¿se acuerda? Ofrecía sacrificios por sus hijos, ¿verdad? Trataba de conectarlos con Dios. Y cuando vemos a los patriarcas, hermanos, yo creo que, recuerde que el Pentateuco, antes de ser para nosotros y antes de ser para toda la comunidad, fue la Biblia de Israel, ¿verdad? Cuando Israel caminaba, la Biblia de Israel era el Génesis. Y ellos en la vida de Abraham y de los patriarcas, ellos trataban yo creo que Dios trataba de enseñarles un modelo de la fe. Y entonces tenemos aquí a Abraham. Y hermanos, yo no sé si usted ha pensado, pero lo que acabo de leer en los primeros 4 versículos, eso nos enseña, hermanos, que la confianza nos da grandes victorias. Hermanos, la confianza nos da grandes victorias. Hermanos, el escritor de Hebreos dice que por la fe Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Dice que por la fe. Hermanos, yo no sé si usted se puede pensar en esos primeros 4 versículos que acabo de leer, cómo la fe, la confianza en Dios da grandes victorias. Por ejemplo, hermanos, este hombre salió de una ciudad avanzada para comenzar un peregrinaje en una tierra una tierra que no conocía, de un trayecto, hermanos, los comentaristas dicen de unas 800 millas, que son, hermanos, como 1287 kilómetros. Carlos, ¿de aquí a dónde son 1287 kilómetros? Ok, ahora, hermanos, sin camiones, sin, ¿verdad? Todas las autopistas, sin casetas, gracias a Dios, ¿verdad? Pero, hermanos, era un trayecto. Él salió de Ur de los Caldeos, hizo una parada intermedia en Harán, pero llegó hasta tierra de Canaán. Hermanos, si usted, Moisés no nos dice, pero creo que podemos pensar, ¿usted cree que no había peligros en el camino? Bueno, animales, ¿verdad? Ladrones. Hermanos, ¿cómo hizo ese trayecto Abraham? Hermanos, ¿no habría necesidades en el camino? En un trayecto de más de 1200 kilómetros, ¿no habría necesidades? O sea, ¿cuántos oxos había? Dice, imagínense, ¿no habría necesidades? ¿Qué iban a comer? Hermanos, Dios le dijo, recuerde que Ur de los Caldeos, ¿verdad? Era una ciudad avanzada. Después voy a enseñarles un video. César me ayudó con unos videos, ¿verdad? Que tratan de reconstruir algunas ciudades de Mesopotamia, de aquellos tiempos. Hermanos, creemos que Abraham salió de una de las ciudades de Mesopotamia avanzadas, ¿verdad? Y Dios le mandó a salir de ahí y ir a un lugar donde no sabía, hermanos, de qué iban a vivir. Hermanos, Abraham no fue un joven emprendedor de que sí, yo voy a salir y venderle zapatos. No, él ya era una persona acomodada, era una persona adulta, era una persona, hermanos, ¿de qué iban a vivir? Hermanos, y Dios le dijo, te voy a dar una tierra. Hermanos, ¿se acuerda? Llega Abraham y gente ya vive ahí. O sea, no es como que le dio una tierra desolada y verdad, no, ya hay gente, ya hay casa, ya viven personas y te la voy a dar. Pues Señor, mira, fíjate que ya hay gente ahí y no creo que se va a querer salir. O sea, ¿cómo iba a reaccionar la gente? ¿Cómo iba a reaccionar la gente? Hermanos, ¿cómo es que tomó este hombre esa decisión de salir con su familia, su esposa, llevarse a su sobrino, sus criados y todo lo que tenía? Díganme, hermanos, aunque la Biblia no nos dice, ¿usted cree que eso necesita fe? Y la Biblia dice que así lo hizo. Ahora, hermanos, la confianza nos da grandes victorias. Pero, hermanos, ¿por qué? Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué a veces después de experimentar grandes victorias,
a veces vienen seguidas de derrotas. ¿Ok? Porque nos confiamos. Yo creo que eso es lo que nos va a enseñar la siguiente historia. Hermanos, la siguiente historia, o por lo menos las siguientes 3 historias que siguen, no vamos a ver las 3, vamos a ver una, nos van a enseñar los obstáculos de Abraham para, ¿verdad? Para tener la promesa que Dios le había dicho. Y no nada más nos van a enseñar los obstáculos de Abraham para tener la promesa, también nos van a enseñar, hermanos, un poquito de la dinámica de la fe. Hermanos, la fe no es estática. La fe no es, hermanos, no es como un bote que se llena y usted siempre va a tener la misma fe, ¿verdad? Ok, bueno, pues ya le eché, ya tengo esta fe y vamos a vivir, mi fe va a ser mañana igual. No, la fe no es algo estático, no es algo que contenemos. A veces así nos referimos a la fe, ¿verdad? A veces pensamos, no, pues yo no traigo mucha fe, hoy sí traigo mucha fe. Y a veces lo tratamos de hablar en términos cuantitativos. Pero hermanos, el asunto de la fe no se puede hablar en términos cuantitativos, porque piénselo, ¿cuánto es mucho o cuánto es poco? El Señor dijo, si tienes fe como un granito de mostaza. O sea, ¿cuánto? Y a veces nosotros lo pensamos así. Y yo creo que la vida de los patriarcas nos van a enseñar, hermanos, esta dinámica de la fe. Hermanos, la fe crece. Pero sobre todo, hermanos, la fe se usa y se requiere diario. Hermanos, la fe se usa y se requiere diario. Hermanos, lo que hizo Abraham, el salir de su tierra, llegar a una tierra ajena, nos enseña que la fe nos da grandes victorias. Pero la falta de confianza diaria nos lleva a malas decisiones cuando las circunstancias son difíciles. Y eso es lo que nos enseña el versículos 10 al 20. La falta de confianza diaria nos llevará a malas decisiones cuando las circunstancias sean difíciles. Ahora, note aquí, por favor, en estos versículos, que son 10 versículos, hay 3 escenas. No sé si usted pudo distinguir las escenas, ¿verdad? En estos 10 versículos hay 3 escenas. En la primera escena, miren los versículos 10 al 13, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham en Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Hermanos, la falta de confianza diaria, ¿sabe qué es una de las características que nos va a enseñar esta historia? La falta de confianza diaria se refleja en temor. La falta de confianza diaria se refleja en temor. Ahora, miren lo que está diciendo aquí. El versículo 10, ¿verdad? Dice que hubo hambre en la tierra. Y luego al final del versículo dice, era grande el ¿qué? Hambre. Hermanos, la expresión en el texto hebreo dice que era muy grande el hambre en la tierra. Hermanos, si había necesidad, ¿verdad? Y tiene su esposa, y tiene siervos, y tiene su sobrino, ¿verdad? Y si su sobrino come como mi gordi, pues imagínense. O sea, ¿dónde le vamos a dar de comer a todos? O sea, y él está pensando, aquí no hay necesidad, hay que buscarle. Y dice, hermanos, el texto hebreo nos dice que descendió a Egipto, Abraham a Egipto para morar allá. Esa frase morar allá tiene la idea de que vivir como un extranjero. Lo que estaba tratando de decir el texto es que Abraham no pensó, me voy a mudar completamente. Lo que Abraham pensó es, bueno, mientras está duro el asunto, voy a ir y voy a, ¿verdad?, vivir como extranjero en Egipto. O sea, nunca fue su propósito descender y quedarse en Egipto, sino vivir como un extranjero en Egipto.
Ahora, hermanos, aquí de nuevo, su falta de confianza se refleja en temor, porque mire, dice aquí, aconteció que cuando estaban por entrar en Egipto, hermanos, a lo mejor para nosotros es difícil. Los comentaristas, acuérdense que la Biblia y la historia secular no siempre se llevan en cuanto a la datación de fechas. Pero lo mejor que podemos, hermanos, cuando Abraham está haciendo este movimiento, por lo menos la gran pirámide de Egipto, ve que Egipto tiene varias pirámides. Bueno, una de las más grandes, o como se conoce, la más grande, por lo menos, creen los comentaristas y arqueólogos cristianos, que ya tenía como 100 años. O sea, cuando Abraham llega a Egipto, no llega el Egipto que apenas se están construyendo, ¿verdad? Ya llega a un Egipto que ya está muy desarrollado. Ahora, en ese camino, hermanos, yo no sé qué vio Abraham, yo no sé si iba gente, yo no sé si él se distinguió. Él, hermanos, ¿cómo lucía Abraham? ¿Nunca ha pensado cómo lucía Abraham? Algunos creen, por Ur de los Caldeos, que ya está en el continente asiático, algunos creen que lucía como una gente de Asia, ¿ok? Un poco diferente a la gente de Egipto. Entonces, hermanos, hay vestigios o hay escritos donde los faraones, hermanos, hicieron o escribieron que tuvieran cuidado con los asiáticos. Bueno, llega a la tierra de Egipto, está por entrar a Egipto y dice aquí, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y esa frase la agarramos de charra, ¿verdad? Le tomó 75 años para darse cuenta que su esposa sí estaba guapa, ¿verdad? Ahora, dicen otros por ahí, pues yo no sé qué vio, dice yo no sé qué vio, ni cómo estaban las otras, que dijo, no, pues mi esposa está guapa, ¿verdad? Ahora, hermanos, note aquí, dice conozco, y luego dice, y cuando te vean los egipcios dirás, su mujer es, y me matarán a mí. Hermanos, ¿de dónde sacó Abraham que lo iban a matar? Bueno, puede ser el asunto de la cultura. Oye, hermanos, pero ¿no ya había salido de una ciudad y había entrado en otra? Sí, sí y sí. Ahora, lo que voy es, recuerde que tenemos que leer todas las historias juntas y no leerlas aisladas. Él ya había salido de Ur de los Caldeos en un viaje de más de 1200 kilómetros y llegó a otra ciudad. ¿Por qué no pensó lo mismo de Canaán? ¿Por qué no dijo, oh, Señor, mira, me estás mandando, ¿qué tal si llego ahí y me dicen tú qué y me dan un plomazo? O sea, ¿por qué no tuvo temor en la escena anterior? ¿Y por qué sí tuvo temor en esta escena? ¿Por qué en esta escena sí pensó que lo iban a matar? Ahora, hermanos, versículo 13. Ahora, hay algo muy interesante que tiene el texto hebreo. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Hermanos, Abraham está preocupado que no se lo echen al plato. Abraham está preocupado. Ahora, di que eres mi hermana. En el texto hebreo hay una palabra, hermanos, que no siempre se traduce. Es como que Abraham le dijo, por favor. Fíjese que para mí traducir eso fue como que muy relevante, porque la verdad, yo siempre pensaba que Abraham le dijo, oye, tú vas a decir esto y... Así que yo pensé, hermano, yo siempre pensaba que Abraham le había ordenado a su esposa, tú di que eres mi hermana y ya. Pero no, hay una partícula y que cuando la estaba traduciendo y es, cara. O sea, le pidió que por favor mintiera. Ahora, hermanos, ¿por qué Sarai no se opuso? ¿Por qué Sarai no se opuso? Hay muchas razones. Creo que hay muchas razones. Ok, yo creo. Esa es una que me gusta, romántica, ¿verdad? Pero de nuevo, pensando un poquito en el tiempo, recuerde que ella era una mujer estéril. Muy probablemente, ella llegó a pensar de sí mismo como, bueno,
yo no soy una mujer útil para este hombre. Dios le había, ¿se acuerda? Una escena antes, Dios le había prometido ¿qué? Hijos. Entonces, muy probablemente Sarai dijo, bueno, Dios le prometió hijos a mi marido, pero pues no soy yo. O sea, a lo mejor va a ser otra, ¿verdad? Y probablemente, hermanos, la propia condición de Sarai, su propia situación como una mujer estéril, le hizo pensar, bueno, pues creo que si pasa algo, no, yo no tendría problema, ¿verdad? Pero de nuevo, hermanos, todo esto y todos estos elementos en esta primera escena nos enseñan, hermanos, que la falta de confianza diaria se refleja en el temor. Hermanos, el temor, el miedo, es una respuesta natural al peligro. Hermanos, todos tenemos miedo en algún punto, ¿sí o no? Todos tenemos miedos. Ahora, hermanos, también dentro de los miedos hay miedos racionales, pero también hay miedos irracionales. Escribió, fíjese, me encontré un libro, hay un libro que vendíamos aquí, que después lo podemos vender, que trata sobre el temor, la ansiedad y todo eso. Spurgeon, un pastor inglés, dijo esto: somos criaturas tan extrañas que es probable que nos dolamos más con los golpes que nunca caen sobre nosotros que con aquellos que realmente caen. Hermanos, a veces tenemos más miedo de las cosas que no están pasando que de las cosas que realmente nos están pasando. Y creo que es el problema. Abraham está pensando y su verdad y su hámster le está dando, me van a matar y luego qué va a pasar y luego la promesa del Señor y todo esto. Hermanos, ¿por qué? Y bueno, hermanos, porque la falta de confianza diaria se refleja en temor. La falta de confianza se refleja en temor. Y en este caso, Abraham, ahora, note aquí. Mire ahí, versículos 14 al 16, siguiente escena, versículos 14 al 16. Estos 3 versículos, hermanos, son muy interesantes. Versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Oigan, hermanos, su miedo se hizo en realidad. Ahora, mire el versículo 15. También la vieron los príncipes de Faraón. Otra manera para traducir príncipes puede ser los comandantes de Faraón, ¿verdad? Aquí es comandantes, podría traducirse como gente de la milicia. Entonces imagínense, no era como que traían pistola en mano, pero pues por lo menos un espadón, ¿verdad? Entonces dice, y los príncipes la vieron, ahora, también lo vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. ¿Quién es ese él? Hermanos, imagínense la escena de nuevo. Estos 3 versículos tienen toda una figura, hermanos, tienen toda una figura. Ven a entrar a Sarai, los egipcios se dan cuenta que Sarai es muy guapa, los comandantes también se dan cuenta y los comandantes empiezan a hablar de esa mujer en frente de Faraón. Oye, Faraón, fíjate que andamos dando una vuelta y nos encontramos una mujer y Faraón. No sabes, Faraón. De veras, hermanos, esta es la escena que se está pintando. Faraón, mira, encontramos una. No. Vienen de no sé dónde, pero de veras, Faraón, está guapa. No, ustedes son exagerados. Príncipes, dice varios. No, sí, Faraón, está guapa. Ahora, note aquí. Versículo 15. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Esa palabra fue llevada, también, hermanos, puede traducirse como que la tomaron a la fuerza. Como que, hermanos, como que la arrebataron. O sea, no es como, pues vamos a decir, no es que como que la secuestraron en el sentido estricto moderno de hoy, pero la llevaron, hermanos, la llevaron. Ahora, hermanos, el versículo 16,
E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y... Ahora, note, ahora, miren hermanos, miren, nunca, el versículo nunca dice que Faraón intercambió palabras. Ahora, ¿qué, hermanos? No nos dice todo el detalle, pero de nuevo, Abraham dijo, ¿es mi qué? Mi hermana. Entonces se la llevan y le mandan. Nunca hubo un arreglo. Él como hermano mayor podría haber hecho un acuerdo, pero esto no fue el caso. Se la llevaron y le dijeron, pues dale. Y simplemente le dieron riquezas. Básicamente hicieron un intercambio por la mujer. Hicieron un intercambio. O sea, se llevaron a Sarai y a Abraham le dieron riquezas como un intercambio. Nunca hubo detalles, nunca hubo, ¿verdad? Nada más hubo un detalle. Ahora, hermanos, si nada más estuviera la escena ahí, piense todo lo que está pasando en la mente de Abraham. ¿Y ahora? O sea, su esposa... Bueno, varias cosas, hermanos, aquí. Entonces, pónganse a pensar. Hermanos, ahora de nuevo, a este hombre, de nuevo, a Abraham, Dios le había hecho unas promesas. Este hombre había tenido una gran victoria. Y de nuevo, no desconecte las historias. La escena anterior, Abraham está teniendo una gran victoria, hermanos. Salió de un lugar por 1200 kilómetros a una tierra ajena. O sea, Abraham no es un hombre sin fe, pero en este caso se ve como un hombre sin fe. Y esto de nuevo, esto es la lección para nosotros, hermanos, porque la confianza, de nuevo, la falta de confianza se muestra en temor y la falta de confianza se fortalece cuando los temores se cumplen, porque es lo que pasó. Es lo que pasó. Se la llevaron. Y ahora Abraham se queda así. Hermanos, ahora, y esto es lo interesante, este hombre es el que está por ser el amigo de Dios. Este hombre está por ser el ejemplo de la fe. Hermanos, si dependiera de nosotros, pónganse a pensar aquí, si dependiera de nosotros, si dependiera de nuestra fe personal, ¿dónde llegaríamos y dónde estuviéramos? Y esto, hermanos, es la lección para nosotros, porque de nuevo, el punto de la fe no es cuánta fe tenemos, acuérdese, sino en quién o en qué está nuestra fe. Lo importante no es cuánta, sino dónde, sino quién está escuchando, qué está usted leyendo, qué está usted viendo. Porque acuérdese que una fe en el Dios que no es de la Biblia es fantasía. Fe que no está basada en la palabra de Dios y en el Dios del carácter de la Biblia es fantasía. Y a veces ese es el problema de los cristianos, que nuestro Dios es un Dios de fantasía, que sí estamos en la iglesia cristiana, que sí estamos en la iglesia bautista, pero creemos en un Dios de fantasía. ¿Por qué? Porque es un Dios de oídas, es un Dios que yo no leo, es un Dios que yo no veo. Pero tenemos que ver en esto. Entonces, ahora, note aquí, hermanos. Si pusiéramos a Abraham en términos modernos, mire, yo me imaginé a Abraham en términos modernos. Él diría, ya ves, Señor, te dije que esto iba a pasar. Por eso le dije que era mi hermana. Mira, le hubiera dicho que era mi esposa, esos príncipes me hubieran cortado la cabeza. Ahora, ¿qué? ¿Ya estaría yo muerto? ¿Y ahora qué va a pasar? No, que las promesas y que... Yo me lo imaginé, imagínense como un hombre moderno. Yo te dije que iba a pasar. No, a veces así... Nosotros cuando nuestros temores se cumplen, no, yo sabía que iba a pasar esto. Señor, ya ves. Su mala decisión, hermanos, y es de nuevo, la falta de confianza se refleja en temor, la falta de confianza, hermanos, se fortalece cuando los temores se cumplen, y la falta de confianza merece sus consecuencias, ¿sí o no?
Hermanos, la falta de confianza merece sus consecuencias, pero Dios es fiel y nos rescata muchas veces de ellas. Y esto fue lo que pasó. Mire la última escena, por favor. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión para tomarla para mí por mujer? Ahora pues ve, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. Aquí, buena pregunta. No se utilizan regularmente en el libro de Génesis, escuche bien, en el libro de Génesis y en el Pentateuco, cuando alguien ha tomado a alguien como esposa y se ha acostado como esposa, siempre se añade una frase. Y no es el caso aquí. ¿Ok? No es el caso aquí. Lo que sí pasó, hermanos, acuérdense, Faraón y los reyes de eso no tenían una sola esposa. Regularmente tenían ¿qué? Entonces lo que está diciendo, hermanos, es que él la tomó para ser una de sus esposas. Ahora, lo impresionante, hermano, es que Dios hirió de plagas. Dice, y se utiliza la palabra en plural, plagas. Ahora, hermanos, ¿qué fue la plaga? Pero la plaga tuvo que ser tan notoria. Hermanos, la plaga tuvo que ser tan notoria que Faraón investigó y se dio cuenta que la plaga o las plagas estaban relacionadas con la mujer que iba a tomar. Y muchos, hermanos, pónganse a pensar. Ahora vamos a pensar unos años después. Dios hirió a Egipto con muchas plagas. Imagínense úlceras. Imagínense, hermanos, que empieza a tomar y empieza a salir úlceras a toda la casa de Faraón. ¿Por qué esa enfermedad? Ahora, hermanos, recuerden también quién es Faraón. Hermanos, recuerden que los faraones eran considerados no nada más príncipes y gobernantes. Para unos ya eran considerados ¿qué? Dioses. O sea, algo tuvo que pasar en Faraón, donde, hermanos, él no tenía capacidad de hacer algo y tuvo que conectarlo con ella. Entonces, ahora, hermanos, nótese esto. Faraón confronta a Abraham. O sea, es Faraón que le dice, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué? Ahora, hermanos, ¿por qué no le cortó la cabeza a Abraham? Dios no está diciendo nada. Y cuando más pensaba en tener a ella la esposa, le vinieron plagas, ahorita lo mato, después lo van a venir. Ahora, pues, hermanos, no sabemos si le tuvo miedo al Dios de Abraham, pero sí le tuvo miedo a Abraham. ¿Por qué? ¿Qué tenía Abraham en él? La bendición de Dios. De nuevo, no desconecte las historias. Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Y serás bendición. A los que te maldijeren, maldeciré, y los que te bendiceren, bendeciré. Acuérdense, sí puede hablar de bendición verbal, pero también eso habla de relación con Abraham. O sea, personas en relación con Abraham, o les iba a ir bien, o les iba a ir ¿qué? Mal. O sea, no sabemos si pensó en el Dios de Abraham, pero dijo, este hombre, o sea, agarré a su esposa, o sea, este hombre o esta familia tiene algo. Entonces lo confronta, hermanos, no le hace nada y lo corre, le dice, tómala y vete. Ahora, hermanos, y dice aquí versículo 20, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer, y luego mire, ¿por qué no le quitaron las cosas? ¿Por qué no le quitaron las cosas? ¿Ok? No sabemos, algunos piensan que estaba haciendo una expiación por su pecado. No sabemos exactamente,
Pero Dios, aquí hermanos, la falta de confianza merece, en esta escena hermanos, la falta de confianza merece sus consecuencias. Pero Dios es fiel y nos rescata muchas veces de ellas. Hermanos, pónganse a pensar en cuántas no nos hemos metido. Póngase a pensar nuestra falta de confianza en cuántas situaciones no nos ha metido. Y cuántas de ellas merecen sus consecuencias y de cuántas Dios nos ha sacado, hermanos. Ahora, hermanos, ¿qué cree que pensaron los israelitas cuando escucharon esta historia? Imagínense los israelitas leyendo su Pentateuco. ¿Ellos habían salido de dónde? Los israelitas. ¿Habían salido de dónde? De Egipto. Hermanos, por ejemplo, ¿usted cree que no pensaron en hambre? ¿No pensaron en Faraón? ¿No pensaron en plagas? ¿No pensaron en expulsión? Hermanos, un israelita que había salido de Egipto, al leer esta historia es, hey, mi abuelo, mi tata, mira cómo Dios protegió ¿qué? A Abraham. Mira cómo Dios protegió ¿qué? A Abraham. Hermanos, esta escena no es una escena positiva en la vida de Abraham. Esta es una escena de falta de confianza en la vida de Abraham. Hermanos, y creo que la aplicación más importante para nosotros tiene que ver con eso de la falta de fe y su relación con el temor. Hermanos, en este caso, el temor, Abraham tuvo temor de las circunstancias difíciles de hambre y provisión, que es natural y racional. Hermanos, ¿no es lo que nos preocupa? O sea, no somos insensibles a la economía, ¿verdad? Yo a veces, ¿verdad? Voy en la noche, no sé si usted fórmula financiera, voy escuchando, me gusta escuchar, no entiendo mucho, pero me gusta escuchar fórmula financiera. O sea, no somos ajenos a las cosas pero hermanos, nos afectan, ¿verdad? Cuando usted compraba un kilo de azúcar en 20 pesos y ahorita está a 42 pesos, o sea, es como que cosas nos afectan y nos llenan de temor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ese tipo de cosas nos llenan de temor. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comprar? Los que trabajan con comida, ¿verdad? Que de una semana a otra te suben el precio. Imagínense. Y en este caso, hermanos, de nuevo, hay temores que son racionales y legítimos, pero miren la relación entre la fe y el temor. Hermanos, a veces tomamos malas decisiones, hacemos planes que parecen funcionar al comienzo, pero después tienen complicaciones y muchas veces Dios tiene que rescatarnos. Hermanos, ¿qué nos enseña esta historia o qué nos anima esta historia? Bueno, yo creo que una lección, si pudiera resumirles esta, las victorias del pasado no sirven para las luchas del presente. Hermanos, las victorias del pasado no sirven para luchas del presente, pero las victorias del pasado animan el ejercicio de la fe presente. Hermanos, a veces nos confiamos y pensamos, no, el Señor ya me sacó de una, ¿verdad? Y pensamos que la fe que tuve ahí me va a funcionar aquí. Cada día necesita su propia fe. Cada día necesita su propia confianza. Hermanos, la fe de allá no me sirve aquí, pero la fe de acá me anima a tener fe para hoy. Hermanos, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Hermanos, no vamos a pasar circunstancias como las de Abraham en este estricto sentido. Pero sí, hermanos, la falta de confianza diaria nos llevará a malas decisiones cuando las circunstancias sean difíciles. La falta de confianza diaria. Hermanos, Dios quiere que tengamos fe en Él diario. Hay un libro que lo pone así, me gusta mucho. Abraham fue un hombre que aprendió a caminar con Dios un día a la vez, un día a la vez. Hermanos, tenemos que aprender a caminar con Dios un día a la vez. El Señor nos dijo, ¿se acuerda? En asuntos de provisión.
Cada día traerá su propio ¿qué? Afán. Cada día su propio afán. A veces, de nuevo, esa falta de confianza, hermanos, no a veces nos quita el sueño, el estómago. Necesitamos confianza diaria. Necesitamos. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias te doy. Gracias te doy por estas historias del Antiguo Testamento, que sin duda tiene lecciones para nosotros. Gracias en verdad. Gracias porque la fe no depende de nosotros. Y eso es algo que está recurrente en mi mente. No depende de mí. Señor, somos frágiles. Señor, yo cuando veo a Abraham, yo veo, por un lado, Señor, en mi mente viene, este es el amigo de Dios. Y yo a veces pienso, este era un hombre sobrenatural. Pero cuando tú, Señor, aquí en el libro de Génesis nos enseñaste y no cubriste sus pecados ni su falta de fe, me hace pensar, Señor, que yo también puedo ser un hombre y nosotros juntos como creyentes podemos ser hombres y mujeres que crecen en fe. Ayúdanos a tener confianza diaria, Señor. Ayúdanos a confiar diario en ti, diario en tu palabra, diario en tus promesas, diario en el Dios que tú eres. Y ayúdanos a tener una fe que esté basada en el Dios de la Biblia y en la palabra de Dios. Señor, a veces tenemos una fe fantasiosa, una fe que escuchamos, una fe procesada. Necesitamos una fe individual cada uno en el Dios de la Biblia, en el Dios de Abraham. Ayúdanos, por favor. Bendícenos, por favor, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén.